informativo y texto poético. Ahora estamos viendo algunos recursos que se utilizan dentro del texto poético, pero estas que hemos visto, como la metáfora, la composición, la imagen, no se utilizan únicamente en este tipo de textos. Ya te he mostrado algunos ejemplos de cómo los utilizamos en nuestro lenguaje diario. Ahora vamos a continuar con este tema y vamos a cerrarlo hoy, las figuras literarias. Vamos a ver otras 3 figuras literarias, pero antes de que entremos al tema de lleno, quisiera también retroalimentar algunos conceptos, que juntos repasemos algunos contenidos. ¿Te recuerdas qué es el significado? Vimos que hay un significado denotativo y connotativo. ¿Te recuerdas en sí la definición general del significado? Establecimos que el significado es todo lo que evoca una palabra. Es decir, si yo te menciono la palabra árbol, a tu mente vendrá la imagen de un árbol. Claro, va a tener un tronco, ramas, puede que tenga nidos, pero va a compartir unas características fundamentales o esenciales con todos los demás árboles. Ahora dependerá de tu imaginación cuál es el árbol que tú te representes en tu pensamiento. En ese sentido, trabajamos las figuras literarias. ¿Te recuerdas qué significado te dije que poseen las figuras literarias? ¿Es significado denotativo o connotativo? Muy bien, es el significado connotativo. ¿Por qué? Porque este dependerá del autor y de lo que quiera transmitir. Intenta hacernos ver su realidad a través de sus palabras y de sus imágenes. Hablamos que la metáfora, la comparación y la imagen es buscar un tipo de características generales que compartan ciertos objetos. Hablamos de un término real y de un término imaginario, que es con el cual se comparte. Luego también vimos otro tipo de figuras literarias que también tienen mucho que ver con el significado, y hoy vamos a ver las figuras de pensamiento, que también son figuras literarias. Ahora, solo para recordar un poco acerca del texto poético, te indiqué que la función del texto poético es transmitir emociones, pensamientos y sentimientos. En ese sentido, ya estás familiarizado con la función del lenguaje, es decir, si quiere transmitir pensamientos, sentimientos de una persona, va a hacer uso de la función emotiva, pero a la vez intenta o busca recrear esa misma realidad a través del uso bello y con estilo o elegante de las palabras. En ese sentido, estamos utilizando la función poética del mensaje. ¿Te recuerdas de los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje. Acá entran en juego estos elementos que tú ya sabes. Luego, las figuras retóricas son esos recursos que aumentan o matizan las expresiones y predomina el sentido connotativo. Y hablamos también de que es poesía, que es el género literario, y el poema, que es el texto por medio del cual se expresa ese género literario. Ahora, antes de entrar de lleno a las figuras de pensamiento, también quiero que compartamos la información acerca de los antónimos. Acá, ¿qué es lo que ves? Hay 2 pingüinos. ¿Qué diferencia hay entre estos 2 pingüinos? Muy bien, uno es grande y uno es pequeño. Esos son los antónimos. Palabras que su significado se van a contradecir al momento de utilizarlos o de compararlos. El antónimo de grande, pequeño. Tenemos acá día, noche. Pero a su vez, no solo esa palabra que estamos utilizando pueden crear antónimos. Por ejemplo, día y noche también nos recuerda que hay luz y oscuridad. Entonces, la palabra nos puede transmitir otras ideas. ¿Ya vas captando un poco a qué me refiero con figuras de pensamiento? Luego acá, alegre, triste. También tenemos otra contradicción. Entonces, vamos a decir que los antónimos son todas esas palabras que su significado se contradice al momento de compararlas entre ellas. Acá seguramente has comido algún helado. Mi favorito es de limón. ¿Cuál es tu helado favorito? Ahora, con este
con esta idea, helado, ¿cuál crees tú que podría ser un antónimo? Quiero que pienses, ¿qué sensación? ¿Te recuerdas que hablamos de sensaciones también en la sesión anterior? Que vimos la sinestesia, la personificación. ¿Qué sensación te da a ti el helado? ¿Y cuál puede ser su antónimo? El helado es algo frío. ¿Cuál es el antónimo de frío? Muy bien, calor. Ahí ya también tenemos antónimos. Y por último tenemos acá una tortuga. ¿Qué palabra crees que puede ser un antónimo de tortuga? ¿Te recuerdas que hablábamos del sentido connotativo? ¿Qué idea nos sugiere tortuga? Correcto, lentitud. ¿Y cuál o qué es lo contrario de lento? Algo rápido. Ahí ya juntamos o ya estamos estableciendo antónimos. Lento, rápido, alegre, triste, día, noche, luz, oscuridad, pequeño, grande, frío, calor. Entonces, ahora que ya vimos este término de antónimos, podemos pasar a las figuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque estas figuras de pensamiento se van a utilizar sobre el significado de las palabras. Recordemos nuevamente, el significado de las palabras son todas aquellas ideas que nos evocan y que nos transmiten información acerca de la realidad. Vamos a ver entonces la primera figura de pensamiento, que es la antítesis. Seguramente dirás, profesor, pero qué palabras tan complicadas. Así le han puesto en el estudio de la lengua, pero en sí su definición o cómo las usamos, verás que es lo más sencillo y que incluso tú en algún momento las has aplicado. La antítesis son palabras o frases que expresan ideas opuestas, pero no crean contradicción, van separadas. Por ejemplo, abierto de noche, cerrado de día. ¿Qué palabras encuentras tú ahí que se están contradiciendo? Recuérdate que contradecir, antónimos. ¿Qué palabras antónimas ves tú ahí? Abierto, cerrado, noche, día. Únicamente no se están contradiciendo del todo, solo nos están diciendo una cualidad que sucede. A veces está abierto de noche, a veces está cerrado de día, pero una contradicción completa no la hay. Luego tenemos el oxímoron, las palabras que expresan contradicción, pero se armonizan. Y estas las encontramos unidas. A comparación de la antítesis, si te das cuenta, aquí dice abierto de noche, cerrado de día, podríamos decir que están en dos enunciados, frases u oraciones diferentes. En cambio, el oxímoron, los vamos a encontrar estos dos antónimos unidos. Y podemos decir, o un ejemplo, valiente, cobardía. ¿Te das cuenta que hay una contradicción en este término? Porque o es valiente o es cobarde. Pero ¿cómo sería una valiente cobardía? Entonces acá, ¿qué sucede con el significado? Nos está dando un nuevo significado de lo que nosotros ya conocíamos. Entonces piensa, ¿cómo puede ser una valiente cobardía? Y seguramente habrás escuchado acerca de este sabor, algo agridulce. En sí, es un término que se contradice en su estructura. ¿Cómo puede ser algo agrio y dulce a la vez? Pero existe. Y seguramente tú ya has probado muchos alimentos agridulces. Entonces tenemos antítesis, lo encontraremos en frases, enunciados u oraciones separadas, y el oxímoron encontraremos esas dos antónimos, o esas dos palabras contradictorias, términos contradictorios, en la misma unión, en la misma estructura. Y por último tenemos la paradoja. Si bien la antítesis y el oxímoron lo encontramos directamente en una oración, la paradoja va más allá de esa oración. Pero ahorita te lo explicaré, no te preocupes. La paradoja son palabras o frases que expresan completa contradicción. Van separadas y nos exigen comprensión, análisis y reflexión. Por ejemplo, habrás escuchado la frase, lo barato sale caro.
A comparación de acá de la antítesis o del oxímoron, te exige un poco más de comprensión y entender qué realmente nos quieren decir con lo barato sale caro. Y nos deja algún tipo de enseñanza, podríamos decir. Nos deja algún tipo de pensamiento, nos deja que reflexionemos acerca de lo que nos están diciendo. Eso es la paradoja, que utiliza términos contrarios, antónimos, pero a la vez nos genera pensar qué es lo que nos quieren decir más allá de las palabras. Y tenemos este otro ejemplo, prohibido, prohibir. Si está prohibido, prohibir, ¿cómo nos pueden prohibir? Prohibir. ¿Te das cuenta que eso también puede ser un tipo de juego de pensamiento? Es decir, involucra también la reflexión y el análisis. Y acá te tengo también un reto para que lo hagas en casa con quien te esté acompañando, o quien estés viendo, o con quien compartas los temas que hemos visto. Hay una paradoja muy famosa que es el huevo y la gallina. Discute con quien estás acompañado. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién crees tú que fue primero? Y lo puedes discutir con quien esté en casa. Solo ten en cuenta, para que haya un huevo debe haber una gallina, pero para que haya una gallina debe haber un huevo. Entonces, ¿quién crees tú que pudo haber sido primero? Y acá ya estás desarrollando una paradoja. Ahora, como siempre, también quiero que me acompañes a leer un poema. Es un poema breve, Rafael Alberti, El barco carbonero. Y ahora vamos a cambiar de modalidad. Yo leeré un verso. ¿Te recuerdas de los versos? Que dijimos que son las líneas de cada poema. Y luego tú leerás el siguiente verso. Yo comenzaré, tú continúas, nos vamos intercalando. Barco carbonero. Negra en el viento la vela. Qué negro su navegar. El pez espada le hiere. Ahora, con base a lo que vimos en el texto poético, ¿qué tipo de rima ves tú o identificas tú en este poema? Miremos los versos. Barco carbonero, negro el marinero. Vemos que acá coinciden estas sílabas finales, nero, nero. ¿Qué tipo de rima te indiqué que se conforma con este tipo de, cuando coinciden consonantes y vocales al final? Es una rima consonante. Entonces, ¿crees tú que en todo el poema hay rima consonante? Pero ahora también quiero hacerte otras preguntas. ¿Por qué crees tú que el negro, el color negro, predomina o en sí se menciona en todo el poema? ¿A qué crees que se deba? Y a la vez, con ese color, también quiero que redactes un texto breve o de una oración. ¿Qué es lo que te hace sentir ese color? Y al leer este poema. ¿Y por qué crees que lo utiliza en todo el poema? Y también quiero que leamos esta frase. Se le atribuye a Sócrates. En algún momento lo escucharás o estudiarás más de él. Fue un filósofo griego. Pero a él se le atribuye la frase, solo sé que no sé nada. ¿Qué crees tú que es esta frase? ¿Una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Según lo que hemos visto. Correcto, es una paradoja. Porque nos exige entenderlo un poco más, nos exige analizar qué es lo que nos está intentando decir. Y acá me gustaría, te pido que copies estas oraciones y que analices si es una antítesis, un oxímoron o una paradoja. La primera fue cuando el primer hombre llegó a la luna y la frase fue la siguiente: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Qué crees tú? ¿Es una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Luego tenemos silencio ensordecedor. Antítesis, oxímoron o paradoja. No hay mal
que por bien no venga. ¿Será una paradoja? ¿Una antítesis? Tenemos hielo cálido. El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué crees tú que es? ¿Antítesis, oxímoron o paradoja? Y por último, un célebre verso de Pablo Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Qué crees tú que es? ¿Una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Para recapitular entonces y cerrar el tema del texto poético, hemos visto que es un texto poético que dijimos busca transmitir emociones a través de la palabra con belleza y elegancia. Luego vimos algunas figuras literarias. Hay infinidad de figuras literarias, pero estas son algunas de las más importantes y que tú no solo puedes aplicar en un texto poético, sino que en tu vida cotidiana. Por ejemplo, a veces puedes decir, si utilizamos estas figuras de pensamiento, una derrota bien ganada, ya estás contradiciendo. Y te apuesto que lo has utilizado en algún momento cuando has jugado. Y por último, también en el reto de la semana, vamos a trabajar este poema, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a cambiar, primero quiero que escojas cualquier medio de transporte. Es decir, vamos a cambiar barco. Escoge cualquier medio de transporte y decide qué va a transportar. Acá estamos viendo que el barco transporta carbón. ¿Qué piensas tú que tu medio de transporte puede llevar? Luego, relaciona un color con lo que ese medio de transporte va a llevar. Tu color favorito. Y luego, ¿quién lo va a manejar? Puede ser cualquier persona, cualquier profesión que tú elijas, o puede ser incluso tu personaje favorito de alguna caricatura o alguien a quien tú quieras inventar. Y vas a copiar la estructura del poema, pero lo vas a cambiar. ¿Con qué lo vas a cambiar? Vas a utilizar una antítesis, un oxímoron y una paradoja. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Te voy a dar acá un ejemplo. Yo escogí el avión que transporta árboles, por lo que lo asocié con el verde, y va a ser un viajero quien lo maneja. Entonces queda así. Avión arbolero, verde el viajero, verde en el cielo la vela, verde en la tierra la estela, en el cielo, en la tierra. Si te das cuenta, cielo y tierra se contradicen, están en diferentes enunciados, por lo que es una antítesis. ¿Qué verde es volar? El ave sin alas no le quiere. Un ave sin alas, ¿de qué estoy hablando entonces? Correcto, oxímoron. El aire sin soplo le hiere, otro oxímoron. Verde el viajero acompañado de soledad. Acá lo finalizo con una paradoja. ¿Cómo puede estar acompañado si está solo? Entonces, te reto a que tú también, siguiendo la estructura del poema y que busques copiar la rima consonante, lo hagas y que lo puedas compartir con quien estés en casa. Y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo que hemos estado viendo en estas sesiones con alguien más, para asegurarte también que tú lo has comprendido. En junio tenemos algunas fechas conmemorativas, como el Día del Medio Ambiente, por lo que siempre te recuerdo reducir, reutilizar y reciclar, así como el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o desinféctalas con gel antibacterial. Gracias por tu atención y quédate en casa. Hasta una próxima oportunidad. A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema Potencias de números racionales del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica, el pensamiento lógico. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y jabón o con algún gel antibacterial.
y agradecemos el acompañamiento que nos da en lengua de señas Mauricio. Entonces, iniciemos. Este que tengo acá es un cubo que quise traer para que ustedes me ayuden. Desde ahí en casa pueden buscar algún cubo que tengan. Los cubos tienen la característica de tener las tres medidas iguales. Es decir, su base, su alto y su profundidad es la misma. Entonces, si medimos un cubo, podemos medirlo. Para saber su volumen, le medimos su base, en este caso tiene 3 pulgadas, y su altura entonces será la misma, 3 pulgadas, y su profundidad también será la misma, 3 pulgadas. Entonces, tengo aquí el cubo, tengo por acá el cubo, este cubo ya lo coloqué en dibujo, y ven, tiene 3 pulgadas en su base, entonces su altura también son 3 pulgadas y su profundidad son 3 pulgadas. Como vemos, entonces, esto es 3 por 3 por 3. Recuerda que estamos hablando de pulgadas. Bien, entonces tenemos 3 por 3 por 3. ¿Eso cómo lo expresamos? Bueno, ¿ves que se repite 3 veces la base? Se repite 3 veces el valor, entonces lo podemos expresar con un exponente a la 3 porque estamos multiplicando 3 veces ese valor. Y entonces el volumen de nuestro cubo será 27, porque será 3 por 3, 9 por 3, 27, pero serán 27 pulgadas cúbicas. Bueno, ¿cómo expresamos entonces los siguientes productos como potencias? Los vamos a expresar copiando la base, que en este caso es 3, es el factor que estoy repitiendo, y voy a contar cuántas veces lo estoy multiplicando. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo expreso como la potencia 3 a la 5. Y en este caso, lo estoy multiplicando 3 veces al 5. Mi base es 5 y lo estoy multiplicando 3 veces. Y si observas el 7, también vemos que el 7 se repite 4 veces, copiamos al 7 y su exponente será el número de veces que se está multiplicando. En este caso es 4. Bien, ahora sí, entremos a describir entonces qué es la potenciación con números racionales. Observamos que el número 3, en este caso, es el que se está multiplicando 4 veces. Entonces, copiamos la base, que es el factor que más se repite, ¿verdad? El factor que se repite es la base, y el exponente es el número de veces que se está repitiendo la base, en este caso es 4, y al resultado de multiplicar este 3 por el mismo 4 veces es a lo que llamamos potencia. Si multiplicamos 3 por 3 es 9, por 3 27 y por 3 81. Bien, entonces podemos decir que la potenciación es una multiplicación abreviada en la que se repite un factor. Y la forma general de expresarla es A a la N es igual a B. A es la base, N el exponente y B es lo que llamamos potencia o el resultado de haber multiplicado a la base N veces. Ahora vamos a continuar haciendo otros ejemplos. Quiero que observes el inciso A y el inciso B y observes cuál es la diferencia, porque en ambos estoy multiplicando, estoy elevando a la potencia 4
y ambos son negativos, pero hay una diferencia entre ellos dos. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, la diferencia que hay entre el inciso A y el inciso B, si ya lo notaste, es que uno tiene paréntesis y otro no tiene. El paréntesis es un símbolo de agrupación, es decir, está juntando lo que está dentro de él, está afectado por todo lo que va a estar afuera, es decir, por el exponente. Ahora veamos cómo hacemos esta multiplicación. No debes de olvidar que estamos aplicando la ley de signos. Eso lo vamos a recordar siempre. Ahora vemos que el signo menos lo copié afuera y únicamente está afectado el 2 por la potencia 4 y entonces digo 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. El signo menos quedó afuera y el 16 es el resultado. Entonces mi resultado es negativo 16. Ahora, ¿cómo queda el resultado cuando mi base es menos 2 a la 4? La diferencia es que en este caso el menos 2 está dentro del paréntesis, así que el menos también se va a multiplicar 4 veces. En este caso vas a multiplicar menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más. Entonces nuestro resultado es 16 positivo. De igual forma, ¿ves los dos ejemplos de abajo? Uno tiene paréntesis y otro no tiene. Entonces, si elevamos 3 negativo al cuadrado, ¿nuestro resultado cuál será? Veamos. Tenemos el negativo 3 por el negativo 3. Menos por menos es más. Y mi resultado es 9. Pero en el caso en que no hay paréntesis, el menos no está siendo afectado por la potencia. Entonces el menos lo copio afuera y solo multiplico a 3, porque solo 3 está elevado al cuadrado. El signo se queda afuera. 3 por 3 es 9. Entonces, en este caso, mi resultado es negativo. ¿Te das cuenta de las diferencias? Es muy importante, entonces, que consideres si la base está entre paréntesis con un signo o si el signo está sin que esté afectando a la base. Bien, encuentra el resultado, entonces, de estos. Vamos a ir resolviendo. Observas que todos los que te estoy colocando aquí de ejemplos tienen paréntesis. Entonces, en este caso vamos a multiplicar con todo y el signo. Estamos elevando a la potencia 3, significa que lo vamos a multiplicar 3 veces. Menos 4 por menos 4 por menos 4. 4 por 4, 16. Y por 4, 64. Ahora, menos por menos da más y por menos da menos. Entonces, mi resultado es el negativo 64. Ahora, si menos 4 está elevado a la potencia 4, lo voy a multiplicar a él 4 veces. Él mismo se va a multiplicar 4 veces. Menos por menos da más, por menos da menos y por menos da más. Entonces mi resultado va a ser positivo. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Y por 4, 256 positivos. Como es positivo, no le coloqué el signo más, no es necesario, pero se sobreentiende que cuando es positivo, no lleva el signo. Si es negativo, entonces sí debo escribirlo. Muy bien. Ahora miremos qué pasa si elevo al negativo 4 a la potencia 5. Sí, hay que multiplicarlo entonces por el mismo 5 veces. Menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más y por menos da menos. Eso es entonces negativo. Negativo. Y ahora miremos el resultado. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. Y 256 por 4 es
1024. ¿Ves qué rápido aumentan los valores? Ahora, menos 4 a la potencia 6. Veamos. Menos 4 por menos 4 por menos 4. 6 veces. Menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más, por menos da menos y por menos da más. Y ahora multipliquemos para ver cuánto sale. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256 por 4, 1024. Y por 4, 1024 por 4, 4096. Y es positivo. Ahora necesito que observemos nuestros resultados para hacer algunas conclusiones. Vemos que menos 4 está a la potencia 3. Observa, el exponente es 3. En este caso, el inciso B, el menos 4 está a la potencia 4. Observa, el exponente es 4. En este caso, el exponente es 5. En el inciso C, el exponente es 5. En el inciso D, el exponente es 6. Ahora miremos los resultados. En el inciso A, el exponente es 3 y el resultado me quedó negativo. ¿En qué otro me quedó negativo? En el inciso C, el exponente es 5 y me quedó negativo. En el inciso B, el exponente es 4 y me quedó positivo. Y en el inciso D, el exponente es 6 y me quedó positivo. Entonces, ¿ves ahora? ¿Ya llegaste a alguna conclusión? Si el exponente aquí es impar y aquí también es impar, ¿cómo es el resultado? Negativo. El exponente aquí es par y aquí en el inciso D también es par. ¿Cómo es el resultado? Positivo. El resultado cuando el exponente es par es positivo y cuando el exponente es impar es negativo. Bueno, ahora, sin multiplicar y sin estar usando la calculadora, sin estar multiplicando los signos, ahora lleguemos a una conclusión. ¿Qué signo tendrá menos 4 al exponente 7? ¿Cómo será mi resultado? ¿Positivo o negativo? Piensa en casa, responde en casa y veamos si tenías razón. Como el exponente es impar, mi resultado va a quedar negativo. En este caso, la base es negativa y el exponente es par. ¿Cómo queda mi resultado? Bueno, tú dilo ahí en casa y veamos si tienes razón. Como el exponente es par, me va a quedar positivo. ¿Tenías razón? Bueno, y ahora el exponente es impar. ¿Cómo me queda el resultado? Negativo. En el inciso H ves que es menos 4 al exponente 20. Te cansarías mucho de estar multiplicando 20 veces el signo menos, ¿verdad? Porque habría que multiplicar 20 veces. Posiblemente cuando vayamos por el 15 o el 18 ya se nos olvidó cuál era el resultado. Entonces, lo más fácil es usar la regla. Si el exponente es par y la base es negativa, su resultado va a ser, sí, justo como lo pensaste, positivo. Bueno, revisemos entonces. Y esto es algo que no debemos olvidar. Si el exponente es impar, la potencia es negativa. Y si el exponente es par, la potencia es positiva. Espero que puedas seguir practicando y que hagas muchos ejercicios en casa para que no se te olvide. Ahora vamos a ver otros ejemplos y me ayudas a resolver este problema. Yo corté una cinta de papel, tú puedes cortar cualquier cinta de papel ahí con papel periódico si quieres,
y puedes hacerlo conmigo o lo haces después del programa. Tenemos una cinta de papel que mide una unidad de 1 metro. La dividimos a la mitad, ¿sí? ¿Ves? Ahora tengo la mitad. Esto es la mitad. Entonces voy a decir que encontré 1 medio. Y lo voy a multiplicar. Bueno, ahora tengo la mitad. Esta mitad la voy a dividir. Bueno, ya tengo esta mitad. Este es 1, ahora este es 1, ahora este es 1, ¿sí? Es 1 y lo divido a la mitad. Entonces, lo voy a volver a multiplicar por la mitad. ¿Ves? Ahora tengo este y lo voy a volver a doblar a la mitad. ¿Lo ves? Esta es mi unidad y lo voy a volver a doblar a la mitad. Y esto me queda como 1 medio. Bien. Aquí vemos que es 1 por 1 por 1 y el resultado es 1. Y 2 por 2 por 2, ¿recuerdas cómo multiplicamos las fracciones? Era numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces 2 por 2, 4 y por 2, 8. Bien. Ahora, si ves, si tienes todavía en la misma unidad, esta es una unidad y la doblé a la mitad. Esta es ahora otra unidad, la doblé a la mitad. Es el medio y lo doblé a la mitad. Y otra vez el medio y lo doblo a la mitad. Entonces, ¿cuánto es mi resultado? 1/8. Veamos si es cierto. ¿Cuántas partes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, mi resultado es 1/8. Y eso lo puedo expresar como la potencia 1 medio al cubo. 1 medio al cubo es igual a 1 medio por 1 medio por 1 medio, que es igual a 1/8. Ahora, ¿qué pasa si quiero ver esto en decimales? Entonces, ahora hagamos uso de los decimales. Bueno, si esto fuera un quetzal, la mitad de un quetzal, ¿cómo lo expresas? La mitad de un quetzal lo expresamos en decimales, ¿cómo? 0.5 por la otra mitad, 0.5 por la otra mitad, 0.5. Bien, si tú multiplicas 0.5 por 0.5 por 0.5 ahí en tu calculadora, pero aquí lo vamos a hacer sin la calculadora, vamos a multiplicar solo la parte entera. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Pero ¿recuerdas que contábamos las posiciones decimales que habíamos multiplicado? 1, 2 y 3. Si son 3 posiciones, entonces debo regresar de mi último dígito las 3 posiciones. 1, 2 y 3. Entonces, mi resultado es 0.125, que es lo equivalente a 1/8. Si tú divides 1 dentro de 8, tu resultado será 0.125. ¿Ves? Entonces, las potencias se pueden aplicar tanto a los números enteros, a los números naturales, y también los podemos aplicar en las fracciones y en los decimales. Bien, te desafío entonces a que resuelvas esto en casa
Puedes ayudarte con otros materiales, puedes pedir el apoyo de algún adulto en casa y seguro vas a tener éxito en la solución de estos ejercicios. Ten presente entonces guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio. Ten presente lo que aprendimos hoy, que la potenciación es una multiplicación abreviada en la que se repite un factor. También recuerda que si el exponente es impar, la potencia es negativa, y que si el exponente es par, la potencia es positiva. Y practica. Vamos a recordar, ¿verdad?, que en el mes de junio estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. Así que te invito a que reduzcas, a que reutilices, que recicles todo lo que sea posible en casa. Y comparte con un adulto lo que aprendiste hoy, explícale a alguien más de tu casa, a alguno de tus hermanitos, para que fijes ese conocimiento que has adquirido. Y también te recuerdo que el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te recomendamos que te laves muy bien las manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. Y quédate en casa, por favor. Hasta pronto. A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de sintagma preposicional, adjetival y adverbial del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola, Ruth. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial para comenzar tus actividades de hoy. Muy bien. En la sesión anterior hablamos un poquito sobre sintagmas y explicamos sobre lo que es un sintagma verbal y un sintagma nominal y todos los componentes que estos tienen. Hoy vamos a ver el resto de los sintagmas que corresponden al sintagma preposicional, sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Pero es importante que recuerdes qué es un sintagma. Recordemos que un sintagma no es la oración completa. El sintagma es una palabra o conjunto de palabras que cumplen una función dentro de la oración. Hoy vamos a tratar cada uno por separado y luego vamos a ver un ejemplo de cómo identificar los sintagmas en una oración y cuáles son las características de cada uno. Hay temas que son importantes que recuerdes antes de explicarte sobre los sintagmas, y estos son temas como los adverbios y las preposiciones. Recordemos que los adverbios pues dan un complemento al verbo, califican al verbo y siempre van a estar acompañándolo. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Es importante que tú repases estas palabras para poder identificar dentro del sintagma cuáles son y que no haya ninguna duda al momento de separarlos. También que recuerdes el tema de preposiciones, que son palabras de enlace, ¿sí? Tenemos acá lo que corresponde a las preposiciones. Repasémoslas para que tú puedas identificar cuando nos toque ver el sintagma preposicional. Son 18 preposiciones que tenemos acá y que sirven como palabras de enlace de una con otra. Te vuelvo a mencionar que el sintagma puede estar uno o dos o tres sintagmas dentro de una oración. No es solo el sujeto o solo el predicado lo que corresponde a un sintagma, sino que es un conjunto de palabras que tienen alguna función específica. Vamos a hablar un poquito sobre el sintagma preposicional y
Vamos a comenzar con este porque los otros sintagmas tienen como complemento a un sintagma preposicional. Entonces es importante que tú identifiques cuándo es un sintagma preposicional. La estructura es la siguiente. Dentro de un sintagma preposicional vamos a tener un enlace y un término. El enlace va a ser la preposición, o sea, cualquiera de estas palabras que tenemos acá van a corresponder a una preposición. Entonces, cuando hablamos de sintagma preposicional, vamos a tener estas palabras como inicio del sintagma. Y luego vamos a tener un término. El término va a ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, que ya lo vamos a ver, o un sintagma adverbial. El más común es que acompañando a la preposición esté un sintagma nominal. Recuerdas que un sintagma nominal es el que tiene como núcleo un sustantivo. Algo muy importante es que todos los sintagmas, a excepción del sintagma preposicional, tienen un núcleo. Acá hay algo que tú debes tomar en cuenta. En un sintagma preposicional, el núcleo no es una preposición, ¿sí? En un sintagma preposicional, la preposición solo sirve de enlace para los sintagmas. Tenlo presente. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es sintagma preposicional y quiero que lo identifiques. Si comenzamos con una preposición, acá tenemos esta estructura. Este es un sintagma preposicional. ¿Observas? Acá está la preposición, pero te vuelvo a decir, no es un núcleo la preposición. Y luego está el término, que en este caso es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene un sustantivo, ¿sí? Cuando hablamos de sintagma nominal, vamos a identificar que acá tiene un determinante y también tiene el sustantivo que compone el sintagma preposicional. Obviamente estos sintagmas es si tú lo tienes en un contexto de oración. Por ejemplo, aquí puedes agregar, Juan compró un regalo para tu hermana, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo solo los sintagmas, como funciones dentro de la oración. Por miedoso está la preposición y un adjetivo, en este caso es miedoso, por lo tanto va a ser un sintagma adjetival, la parte del término. En la calle, si este fuera un complemento de una oración, por ejemplo, Juan está en la calle, ¿sí? En es la preposición y la calle es un sintagma nominal, o sea, la parte que complementa al sintagma preposicional. Con una gran sonrisa, ¿sí? Acá está la preposición y continúa un sintagma que también tiene un adjetivo, entonces aquí es un sintagma nominal y un sintagma adjetival al mismo tiempo. Y acá ya tenemos una oración completa. Rosa viene a las 6 de la tarde. ¿Dónde está la preposición? A ver. Muy bien, si nosotros quisiéramos ya identificar en una oración, podemos comenzar separando el sujeto y el predicado, ¿verdad? Que es importante también que en una oración lo identifiques. ¿Dónde está el sujeto? Rosa, ese es el sujeto.